¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle, aunque mire, usted me está todavía descubriendo con los tamales aquí, que los estamos terminando de preparar, porque, en primer lugar, le debo decir que esta noche, tanto Bruce Willis como Jorge Torres Ríos están comisionados para ir al debate que a las 8 de la noche debe empezar, este debate tan escatimado por algunos de los candidatos que hoy pues no tienen mayor remedio que presentarse y bueno, pues el hecho es que ni Bruce ni Jorge nos acompañan esta noche. Y como yo se lo he dicho, pues con ellos encantados de hacer las realidades y opiniones de México prioridad, y sin ellos también. Así que, sí, bueno, pues esto es como cuando le dices a una novia, mi querido Pancho Mariscal, te voy a presentar, gracias, porque yo creo que es lo menos que debo hacer. Hoy me acompaña Francisco Mariscal Magdaleno. Él es todo un personaje en el ámbito de la auditoría, en el ámbito contable, fiscal, no solo en Puebla, sino en México y en diferentes partes en el mundo. Ex socio de PricewaterhouseCoopers, ex vicerrector de la Universidad de las Américas, hoy miembro del sistema local anticorrupción, y vaya que si tenemos cosas que comentar, mi querido Pancho. Así es de que te decía yo que como en algunas ocasiones se les dice a las novias o a las esposas, no te confundas, contigo soy muy feliz, pero sin ti también. ¿Está mal? No, por supuesto que no. Yo tengo, como tú lo sabes, el privilegio de estar casado hace ya 42 años. Lo sé perfecto, y yo tengo el privilegio de estar casado hace 45 años, ¿eh? Así es, así es. Y felizmente casado, gracias a Dios. Y es lo mismo que digo, o sea, para que mi felicidad conyugal sea posible, pues tengo que partir de una felicidad personal. Nadie puede llevar a una sociedad lo que no posee. Por supuesto, entonces, por supuesto. Es lo hablando en términos contables. Por supuesto también. y en términos emocionales. Sí, claro, yo no puedo dar a ninguna relación lo que no tengo yo para mí mismo, ¿no? Claro. Por un lado, y por otro lado, bueno, lo que sí puede ser es que yo tenga algún recurso, como puede ser una felicidad personal, que no quiera yo aportar a una relación, pero eso ya es un asunto de egoísmo, es un asunto de ruptura, pero no estamos aquí para hablar de eso. Otro día podemos hablar de eso porque, sí, ¿sabes? Mira, yo creo que en la vida de cualquier ser humano el aspecto profesional es fundamental, sin discusión. Sin duda. Pero el aspecto personal lo es más. A lo mejor alguna gente que me escuche, porque saben de mi mediocridad y saben que por eso me justifico. Pues, preséntanos para que me digan algo de eso, yo no lo conozco. pero la verdad es que sí, yo siempre he pensado que la vida personal de cada ser humano es mucho más valiosa que la vida profesional. Cuando se conjuga y hay un equilibrio entre ambas, hombre, fantástico, que la vida no se acabe nunca, ¿no? Por supuesto. Pero efectivamente lo más importante de todo es que tengamos por encima de lo que temporalmente estamos haciendo en las diferentes etapas de la vida, pues que tengamos una cuestión profunda, un sentido de la existencia, un compromiso con los valores trascendentes en la existencia, porque eso nos ha de preparar para el cambio al que hemos de llegar tarde o temprano, en el cual dejaremos esta existencia temporal y pasaremos a otro estadio, a otra forma. Sé cuál sea, cada quien pensará en lo que le convenga o en lo que crea. Yo en lo particular creo que simplemente será una liberación de lo temporal y de lo pasajero. Ya lo decía Facundo Cabral, te liberas cuando alguien muere, te liberas del cuerpo, te liberas de los dolores, te liberas de las emociones, te liberas de tantas cosas que al final, para la mayoría de la gente, son una carga pesadísima. Pero de que hay otra cosa, aunque nadie lo pueda comprobar, yo creo que sí. Pero ya lo dijimos, en otra ocasión platicamos de estos temas, mi querido Pancho. Porque platicar contigo, tú lo sabes, siempre ha sido motivo de mucho regocijo para mí. Y además temas nunca nos han faltado. No, hombre, por supuesto, claro. Y de ahí que todavía nos vamos a tardar en entrar a la temática por la cual
hoy estás invitado. Por supuesto, en 3 días empieza un espectáculo que es verdaderamente fantástico, avasallador, es inexplicable para muchos académicos, para muchos estudiosos, para muchos sabios, les digo yo, intelectualoides, que minimizan lo que representa el fútbol. Y el fútbol llevado a esta expresión de una Copa del Mundo, por más que pueda haber manejos y arreglos y miles de millones de dólares en juego, es un espectáculo que, pues, a quienes nos gusta, a quienes lo llegamos a jugar más o menos en términos, no de profesionalismo, pero más o menos, creo que lo disfrutamos. Y bueno, pues empieza el próximo jueves con el partido entre Arabia Saudita y el equipo anfitrión, que es Rusia. 2 países petroleros. Pues por excelencia, ¿no? Sí, sí. Que llevado a términos económicos, pues simplemente son la razón de muchas guerras, para que no le cuenten otras cosas, pero tampoco es el tema. Nada más lo pongo sobre la mesa porque de una manera muy egoísta, a mí sí que me gusta el fútbol, y sí que disfruto, y sí que tengo la ilusión de ver jugar a México, aunque me puede terminar en los primeros 20 minutos cuando vayamos 2-0 en contra. Pero mientras eso no llegue, yo lo disfruto con una gran ilusión, mi querido Pancho. Y hoy que nuevamente a México le toca un grupo durísimo, pues nada más, como es Alemania, a quien tú conoces muy bien. Muy bien. Pero bueno, pues dicen que de ilusiones vive el hombre, ¿no? Así es de que por eso lo pongo sobre la mesa. Regresando al México de carne y hueso, a la vida cotidiana, le debo decir que, decía mi abuela, a cada capillita le llega su fiestecita. Y en términos de lo que somos y hacemos en México Prioridad, estamos ya rumbo al 8º aniversario de este espléndido esfuerzo de mucha gente, y a ti te consta, Pancho, un apoyo invaluable el que México Prioridad recibió de tu parte hace más de 8 años, y porque además había una relación anterior desde Puebla Prioridad, en donde era fantástico que me acompañaras con los micrófonos. Bueno, pues camino a ese 8º aniversario, el próximo martes 19, vamos a realizar el primero de los 3 foros que este primer ciclo va a festejar, porque además vamos a hacer el anuncio también de las plumas que se reintegran a México Prioridad. En este primer foro, cuyo título es Diagnóstico Populismo 2018, Caducidad y Cambio de Época, tendremos como ponentes al doctor Paulino Ernesto Arellanes Jiménez, al doctor Luis Benavides Ilizaliturri y al doctor Juan Antonio Leclerc Ortega. Ahí cuando tenga usted un poquito de tiempo, asómese a Google, busque a estos personajes y va usted a ver el soporte que valida lo que, siempre apelando a su criterio, a su preparación, etcétera, pero lo que nos pueden aportar en un tema tan controvertido como es este populismo, que no se crea que alguna gente, como sabe que soy anti-López Obradorista, pues me ataca y me dice que por eso el título del foro es Diagnóstico Populismo 2018, Caducidad de una Época. Pues no, fíjese que se equivoca, porque hemos vivido inmersos en un populismo con los partidos políticos que hemos estado padeciendo, de los gobiernos que de ellos emanan. También ha sido un populismo permanente, así es de que no va contra López Obrador. Por eso le sugiero que nos acompañe, primer foro, martes 19 a las 8:45 de la mañana en el auditorio del Colegio de Ingenieros Civiles, aquí en la 11 Oriente, número 9. Solo 2 horitas, creo que de verdad vale la pena. Ya después le anunciaré los 2 foros siguientes, porque si no me voy a llevar toda la hora y no vas a poder platicar, mi querido Pancho. Ahora sí, bienvenido nuevamente. Pues muchas gracias, Leo. Definitivamente el recuerdo siempre como
una experiencia muy importante en mi vida el haber tenido el compromiso semanal de estar ante este micrófono. En otras ubicaciones también recuerdo cuando estábamos todo tu equipo acompañándote en medios abiertos, sí, en varias estaciones que nos dieron cabida en sí. su momento, pero desde luego, pues repito, es una parte importante de mi tiempo, porque en aquellos entonces todavía yo estaba profesionalmente involucrado en mi carrera de contador público, auditor, asesor de negocios. Era para mí muy importante hacer un alto y pensar qué tema voy a tratar esta semana, cómo lo voy a tratar, de qué manera le doy pertinencia para que quepa en toda la lógica del programa y sobre todo para que vaya creando una pequeña línea de reflexión. Mi línea mucho era ética y negocios, porque finalmente, como lo decíamos al principio sobre la cuestión personal y matrimonial y en general la vida, uno tiene que hablar de aquello en lo que cree. Y para mí, por fortuna, toda mi vida hice una carrera de más de 40 años en una firma profesional, como tú la mencionaste, PricewaterhouseCoopers. La más prestigiada del mundo, ya para decirlo pronto. Sí, es muy grande y muy prestigiada, por fortuna. Y lo hice hasta que me jubilé, y me jubilé porque las reglas de esta firma dicen el 30 de junio después de cumplir 60 años, muchas adiós. Gracias, porque tienes que dejar tu lugar a los jóvenes que vienen empujando, por un lado, y por otro lado tienes todavía la edad para iniciar otras cosas antes de que llegues a Valle de Ángeles. Tienes la edad, a los 60 años, hoy me parece que quienes ya los rebasamos, y yo ya los rebasé hace muchos, me parece que tenemos todavía una plenitud fantástica, acompañada de una experiencia que hace que el abanico de posibilidades sea de verdad interesante, Pancho. Sí lo creo, definitivamente. Es cierto que el vigor físico no es el mismo que teníamos hace 30 años. Claro. Pero lo que es importante es decir que si hay motivación, siempre sacas de cualquier parte los recursos. Esa fuerza que físicamente sí. se va acabando, ¿no? Sí, sí, y no hay nada más importante desde mi punto de vista para un ser humano que por fortuna, como lo somos tú y yo, ha tenido la oportunidad de reflexionar y encontrar gente pensante en la vida y encontrar retos que nos han exigido que nos comprometamos y que vayamos haciendo una trayectoria. No hay nada más importante para alguien que llega a la edad que tú y yo tenemos, no a la que representamos, y seguir entusiasmado por algo. Mi padre, que murió a los 93 años de edad, acostumbraba a decir: yo quiero ser el muerto más sano del panteón, y se le hizo. Murió con un organismo muy disminuido por la vejez, muy disminuido mentalmente por una cuestión de senectud, pero con valores biológicos y químicos de muchacho. Era un hombre muy sano porque toda su vida tuvo como prioridad el alimentarse sanamente, el trabajar equilibradamente, el llevar su vida con mucha armonía y hacer ejercicio. Como él fue así toda su vida, pues la consecuencia fue que se cumplió lo que él quería. Y entonces yo digo, si por fortuna de mi padre y de mi madre, como de muchas otras personas que han tenido, o que he tenido yo el privilegio de contar en mi existencia, he recibido el mensaje de la ética, el mensaje de la realización de objetivos económicos, sociales, pero todos ligados con un compromiso hacia la persona humana. Con una responsabilidad hacia los demás. Claro, entonces, ¿sí? Pues bueno, yo me siento muy entusiasmado que a estas alturas de mi vida, a través de la Comisión de Participación Ciudadana en el Sistema Estatal Anticorrupción en Puebla, pueda yo seguir practicando mis ideas y seguir luchando porque estas ideas vayan encontrando un espacio de realidad. Pancho, mejor introducción al por qué estás aquí creo que no pudiste hacer. Bueno, es que es mi rollo de todos los días. Sí, ya desde hace ¿cuánto? Desde hace 9 meses, 10 meses, sí, Pancho. El 14 de noviembre pasado tomé junto con 4 compañeras y compañero, 3 compañeras y un compañero, posesión de este cargo que me honra muchísimo. Voy a desempeñar por 5 años. Escogieron al mayor de edad por 5 años porque dijeron: este ya no va a poder correr. Y efectivamente, pero siendo este un cargo que no es honorífico, hay que decirlo, cobro y cobramos y tenemos una remuneración que me parece razonable. Y esto nada más faltaba que no cobraran, Pancho. Bueno, no tienes una idea cuánta gente está indignada y expresa su indignación
porque dedicándole 30, 35, 40 horas a la semana nos pagan. Hay tantas cosas que nuestra sociedad tiene que cambiar en su mentalidad, en su visión de las mismas, que siguen dificultando este cambio que necesitamos con urgencia, Pancho. Sí, y yo te diría algo, yo soy el primero en desear no tener que cobrar por esto, porque desearía no tener que trabajar en esto. Me encantaría que no hubiera necesidad de que hubiera un sistema nacional y 32 sistemas estatales anticorrupción. Claro. Me encantaría que esa fuera la realidad, pero no es posible, porque vivimos inmersos en un ambiente social, para no hablar que solamente son los políticos, sino la sociedad tiene mucho que ver, muchos negocios tienen que ver con la corrupción. Vivimos inmersos en un ambiente de desventajas orientadas, basadas y prohijadas por la corrupción. Hemos de hablar durante el resto de esta plática de cuáles son las principales consecuencias, pero déjeme partir de una base, usted que nos escucha. Y que nos ve. Y que nos ve, por supuesto. De haber sabido que nos iban a ver, hombre, hasta me peino. La verdad es que la corrupción no le conviene ni siquiera a los que se benefician de ella. No te me adelantes, Pancho, y perdóname, soy un grosero. Te sigo. Porque si no, sabes que me mueves muy fácilmente mi guión y no voy a saber qué hacer. Eso no, me cuesta trabajo creerlo, pero no, concretamente estoy absurdo. La verdad es que sí. Porque esto que estás señalando lo traigo, pero un poquito más adelante. Venga. Yo te quiero preguntar primero, en México y en el mundo, hoy se habla de corrupción con una gran naturalidad. El tema es que, ¿cómo podemos definir la corrupción? Tiene muchas acepciones, hay muchos casos en donde podemos o no caer en actos de corrupción, pero en términos generales, insisto, cuando es un fenómeno que hoy, además, es uno de los cánceres que corroe a esta sociedad mexicana, a esta nuestra sociedad, ¿cómo la podemos definir, Pancho? Mira, hay dos definiciones que yo utilizo en todas las presentaciones donde debo comenzar definiendo la corrupción. Una es de Transparencia Internacional, que dice que la corrupción es el abuso del poder público para beneficio privado. Esta me gusta porque es breve y sitúa muy claramente el tema. Hay un abuso de alguien que tiene poder y ese abuso es para beneficio privado, para su propio beneficio. Sin embargo, me parece que es una definición algo Se estrecha. queda muy corta, ¿eh? Es algo estrecha, sí, porque no ve a toda la sociedad. Claro. Por eso me gusta también citar a la definición que da Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que es una organización de la sociedad civil. Antes les llamábamos ONGs, ahora son de la sociedad civil. Aunque alguna gente no cree en ellas, pero bueno. Bueno, hay gente que no cree en ellas porque pues, son piedritas en un zapato demasiado estrecho como para que camine nuestro país encima. Sí. Bueno, pero Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad define la corrupción como el abuso de cualquier posición de poder, público o privado, en donde ya estamos incluidos todos. Claro, ¿Sí? claro, porque, bueno, ahorita hemos de pasar un poco al análisis. El abuso de cualquier posición de poder público o privado con el fin de generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo o individual. Muchos Esto elementos. Ya se abre mucho más. Claro. A partir de esto, ¿será importante combatir la corrupción, Pancho? Yo creo que lo importante no es combatir la corrupción, lo importante es conocerla. Porque si la conocemos, nos va a causar tal malestar que vamos a actuar de tal manera que vamos a acabar con ella relativamente pronto. No es tan fácil como lo estoy enunciando, pero realmente quien puede ver, y hoy hemos de hablar de algunos de los grandes conflictos y de las grandes daños que trae la corrupción a nuestra vida personal, si conocemos esto, la verdad, seríamos muy tontos de seguirle metiendo velocidad. Esto es como el cigarro, es como el alcohol en exceso, es como cualquier cuestión que se hace en exceso. Quien fuma cigarrillos sabe que está perjudicando su salud. Yo fui un fumador durante muchos años y por convicción dejé de fumar, aunque me costó un trabajo espantoso quitarme la dependencia química que el tabaco y genera, claro, todas las sustancias le generan al ser humano. Y a partir de que dejé de fumar, a partir de ese momento, no obstante que un tiempo tenía la necesidad y la carencia, bueno, a partir que dejé de fumar, la verdad mi vida cambió.
percibo mejor aromas, percibo mejor sabores, me siento... Se te clarifican los otros sentidos, ¿no? Por supuesto, puedo dormir bien, Sí. no tengo el problema de roncar, que era un problema que compartía con mi mujer, desde Sí, luego. no lo yo sufrías roncaba y tú. ella sufría. Y tantas otras cosas, el mal olor que despide un fumador intenso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, dejé de fumar y mi vida cambió positivamente, y esto yo creo que es lo que debe pasar cuando a niveles amplios en la sociedad comprendamos el terrible daño que la corrupción nos trae todos los días. Sobre todo cuando ha permeado a todos los niveles, Pancho. La corrupción es un fenómeno que se da desde el quehacer cotidiano de las clases más desfavorecidas hasta los más altos niveles de el ámbito político o del ámbito de la iniciativa privada. Claro, pero antes de hablar de las consecuencias, y vamos a hablar de la gente más desfavorecida, Que es a quien más le pega nuevamente. Pero antes de hablar de eso, déjame decirte que medir la corrupción es casi imposible, porque si yo le pregunto a cualquier persona, ¿es usted corrupto? Difícilmente alguien lo va a aceptar. Seguro debe decir, no, bueno, en todo caso, mire, es que una vez pasó, pero no lo vuelvo a hacer. No, y si le preguntamos a alguien, ¿qué tan corrupto es usted? El que me diga 37.5%, pues me está tomando el pelo. Por eso es que la corrupción no se puede medir, pero se percibe. Y lo que se mide es la percepción de la corrupción. Y sí cuesta, Pancho, por supuesto. Hay estudios que hablan de que en México el costo es de alrededor del 8 o 9% del Producto Interno Bruto. Y eso es uno de los muchos costos, ¿eh? Porque además la corrupción mata, literalmente. Sí, señor. ¿Sí? Pero déjame decirte esto, hay un índice que publica Transparencia Internacional año con año, y en el índice de 2017, que se publicó apenas en abril de este año, México pasó a ser el número 135, contando de arriba para abajo, de 160. 180 países. 180 países. O sea, estamos bien. Estamos bien fregados, estamos bien abajo. El problema no es solamente que seamos el 135, 180, sino que en 2016 éramos el 123. Es decir, nos caímos 12 lugares. Sí, lejos de mejorar, empeoramos. Peor. Nuestra calificación sobre una escala de 100, donde 100 quiere decir que no se percibe corrupción y 0 quiere decir que se percibe una corrupción gravísima, nuestra calificación es de 29 sobre 100. Imagínate tú que uno de tus hijos, o de tus hijas, o Leo, te hubieran traído algún día una nota de 2.9. Evidentemente hubieras tenido que ponerte muy serio y hubieras tenido que hablar con ellos de las consecuencias. A lo mejor no tenían ganas de estudiar y entonces la consecuencia es, oye, pues no ocupes un lugar que otros podrían ocupar con beneficio y tú vete a cargar bultos a la central de abastos. La verdad es que cuando tenemos este asunto tan grave y estamos en un grupo tan marcado y tan señalado como el que voy a leer ahora, pues tenemos que preocuparnos. Mira, según este índice de transparencia internacional, el índice de percepción de la corrupción, en 2017, el país que se percibía como menos corrupto era Nueva Zelanda, con un 89 sobre 100, es decir... Altísimo el porcentaje, sí, pero y de todas formas... Ni el más corrupto... Eso es, sí. La corrupción es un asunto que está en el género humano. Eso es inherente a la condición humana. Porque es una cuestión sin que esté en el ADN. Esté en el ADN. No, eso lo dicen los tontos y algún presidente. Sí, él no es tonto, pero bueno. No, sí, bueno, pero por eso dije los tontos y algún presidente. Bueno, el presidente actual, Peña Nieto, dijo que era una cuestión cultural nuestra. Que me perdone, la cuestión cultural nuestra es honrar a los mayores, es honrar nuestro símbolo patrio, es respetar a nuestros connacionales, es irle a las Chivas, es ir a la lucha libre los lunes aquí en la Arena Puebla. Esas son las cosas culturales, las que hacen tan rico este país y lo han vuelto una potencia turística internacional. La comida, las tradiciones, la cultura, la belleza, hombre, esas sí son tradiciones culturales. Pero bueno, junto con Nueva Zelanda, hasta arriba están Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suiza, Singapur, Suecia, Canadá, Luxemburgo, etcétera, hasta Alemania, que tiene 81. Estados Unidos no está ahí. Estados Unidos está bastante más lo cual abajo. Es muy significativo también, por supuesto. Porque pues evidentemente en Estados Unidos hay muchas cosas que no son como muchas veces hemos visto a los Estados Unidos. Los Estados Unidos son un país fantástico en muchos sentidos, pero ahí a nivel social tienen todavía muchas cosas que mejorar, y con este presidente que se han dado ellos, pues van a tener
que luchar mucho para regresar. Déjenme decirles que México, como bien lo dijo Leo, va a iniciar el domingo próximo su competencia en un grupo de 4 en Rusia para ver si pasan al cuarto partido y después al anhelado quinto partido. Yo soy ligeramente realista. No, soy realista. Soy muy realista y ligeramente pesimista en este caso. Pero fíjese, México con su 29 calificación, 29 sobre 100 en corrupción, y en su lugar 135 comparte con un grupo de 4, Honduras, Paraguay, Rusia y México. Ahí estamos en ese grupo. Si ese fuera nuestro grupo de calificación para la siguiente ronda del Mundial... No, ganamos, pero... Yo te diría, a Rusia le van a ayudar los árbitros porque seguro ya los compró. Paraguay no va a llegar bien. A Honduras le hemos ganado allá, le podemos ganar en donde sea, pero la verdad es que ese grupo no es el grupo que a mí me da entusiasmo. Rusia es un país rico, sí, pero en poder de las mafias económicas. Paraguay es un país que tiene un retraso social muy importante porque ha tenido muchos años populismo y dictadura. Honduras es un país que por contagio en América Central comienza a mejorar, pero también ha tenido mucho problema. Viene arrastrando problemas gravísimos, ¿no? Y hay una pobreza mucho mayor desde el punto de vista porcentual que la nuestra, y nosotros estamos ahí en ese grupo porque nosotros queremos estar en ese grupo por nuestro comportamiento. Mi pregunta es, ¿dónde podrán vivir mejor los ciudadanos? ¿En Nueva Zelanda, en Dinamarca, en Finlandia, en Canadá, en Suiza? Canadá hay que preguntarle a Napo Gómez Urrutia. O en Honduras, México, Paraguay o Rusia. Pues es evidente que se vive mejor en los países donde mejor se respetan las reglas, donde se percibe menos corrupción. Y si quieres, aquí vamos al corte. Vamos a ir a una muy breve pausa, claro. Pancho, que por supuesto vas a seguir con estos datos que me parece que son ilustrativos al máximo, pero además te voy a dejar hecha la pregunta. ¿Cómo podemos hacerle cuando efectivamente la corrupción desde los más altos niveles de gobierno permea y los gobiernos, que igual quizá la sociedad en su conjunto, solo simulamos que queremos combatirla? Ahí te dejo la pregunta. Vamos a una breve pausa, no se vaya. Es que, bueno, pues tenemos que descansar. Yo ya me canso, a esta edad ya me canso. No se vaya, regresamos.